a los que se están conectando que puedan tener conectadas sus cámaras, por favor. Buenas noches, licenciada, compañeros, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Estamos dando unos minutos para que todos puedan acceder a la plataforma. Ya tenemos 128 y va creciendo el número de los que se están conectando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.
Bueno, creo que fue suficiente tiempo. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Son las 7:13. Yo creo que bueno, vamos a tener, como en todos los casos de la virtualidad, algunos problemas por el inicio, básicamente por el tema de conectividad. Hay algunos que me están pidiendo invitación para continuar. Lamentablemente no tengo todavía el control para cerrar el Classroom, pero vamos a tener este acceso por el día de hoy. En la próxima clase, este acceso lo vamos a tener que tener restringido para que los que están a tiempo en la clase, pues no tengan este problema de tener que estar accediendo a distiempo al horario que nosotros tenemos fijado por la universidad. Les quiero pedir, dentro de las generalidades de la clase, por favor a todos que tengan su cámara abierta. Quiero que entiendan la cantidad de pantallas a las que tengo que estar viendo. Es complejo, en principio, dar clases de manera virtual, y segundo, con tantas pantallas. Tenemos a 181 personas conectadas. Y saben, quisiera empezar esta clase con una reflexión sobre este tema de la cantidad de personas que están conectadas y del mecanismo por el cual estamos dando clase. Este es el tercer semestre, segundo año. Ninguno de ustedes, creo yo, salvo los que estén repitiendo, han tenido la fortuna, la dicha de poder estar en las clases presenciales, sentir ese feeling que da el poder estar en la universidad, el estar en sus aulas, el poder caminar por sus pasillos, y con esto pues poder tener ese acercamiento que tenemos directamente cuando somos estudiantes universitarios. Buenas noches a todos. Mi nombre es Leila Susana Lemus Arriaga. Soy abogada egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y me da de verdad un profundo gusto y un enorme orgullo poder dirigirme a ustedes como estudiantes de la Universidad de San Carlos, mi alma mater, y más aún para poder impartirles a ustedes, dentro del programa de estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cátedra de Derecho Constitucional. Soy una apasionada del derecho, particularmente de las instituciones públicas, del desenvolvimiento de las instituciones públicas, y con ello, obviamente, del derecho constitucional. Yo entiendo, dentro de todas las limitaciones que vamos a tener, la más particular de ellas y la obvia, que es el tener que comunicarnos a través de estos mecanismos virtuales. Vamos a irnos conociendo poco a poco, vamos a ir interactuando mejor conforme vaya avanzando la clase. Yo necesito tener retroalimentación de ustedes, ese principio que el maestro es formado por el alumno, porque es el alumno el que exige. Lo respeto profundamente, pero también soy una maestra que exige mucho. Yo quiero romper con dos paradigmas y quisiera empezar con ellos, con dos vicios con los que me presentaba un colega en la cátedra. Y me decía, Leila, el primero, los alumnos ya no leen, los alumnos quieren el material digerido. Yo recuerdo cuando me decían, va a estudiar Derecho, es que en Derecho se lee mucho. Entonces no logro concebir un alumno, un estudiante de Derecho, un estudiante de Ciencias Jurídicas, que no lea. Les quiero pedir, por favor, que al menos el material que yo les envíe, al menos los libros de referencia que yo les planteé, voy a tratar de que estos sean lo más comprensibles, lo más atingentes a la materia que nosotros vamos a estar trabajando, que por favor los lean, que se tomen la tarea de entender las instituciones que vamos a ir desarrollando en el curso. La importancia del derecho constitucional es absolutamente suprema. Es la base, es el pilar del sistema jurídico del país, es la base de la organización política, de la organización administrativa del país. Y creo que la necesidad que existe en que ustedes puedan acceder a libros de texto, que ustedes puedan acceder a material que les ayude al desarrollo en el estudio de la norma constitucional, va a ser fundamental, no para este curso, para este es lo básico, para todo el estudio del derecho.
una de las cuestiones que tenemos que estar conscientes que probablemente nos vaya a complicar es que ustedes están recibiendo juntamente con esta y otras clases la cátedra de teoría del Estado. Me parece que fue la que tuvieron antes que esta, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí, licenciada. Sí, dentro de mi estructura mental y dentro de la que yo recibí hace muchos años en la universidad, yo soy de la promoción de 1992. Podrán hacer cuentas, creo que muchos de ustedes tienen la edad de mi hija, tal vez. Así que me siento muy contenta de poder darles a personas tan jóvenes. Yo me imagino que entre los 199 que están conectados, algunos de ustedes ni siquiera han ejercido el derecho al voto. Son nuevos en todo este tema del ejercicio político. Creo que la mayoría de ustedes son postconstitucionales. No vivieron todo ese proceso de la reforma constitucional, les digo yo tampoco, al menos en aquella época estaba en primaria, pero soy parte de, y esa fue parte de la enseñanza que tuve a nivel universitario también. En esa efervescencia también viví como universitaria el proceso de la reforma constitucional, así que va a ser interesante esta dinámica. Yo insisto, quiero pedirles romper con ese paradigma de que el estudiante ya no lee. De verdad yo considero que ustedes van a ser un grupo particular y sé que ustedes van a tener ese nivel de aprehensión también para poder tomar con esta importancia que tiene la lectura de los textos, particularmente, como les decía, del derecho constitucional, porque esta es la base. Yo desconozco cuál fue no sé, las razones por las cuales hubo esta modificación en el pensum de la universidad, pero vamos a tener que, pues, jugar con esta cátedra en el sentido de poder también relacionarla con la que ustedes están recibiendo en paralelo, que es la clase de teoría del Estado. Yo sin más quisiera, en principio, les mencionaba dos paradigmas. El segundo, o dos de los procedimientos, digamos, o de las costumbres, o de lo que los catedráticos tienen casi que por sentado en la universidad, particularmente en las clases de las ciencias sociales. Y me decía este colega, ya a saber que siempre participan los mismos. Y yo sé, y eso es parte del ejercicio que tenemos como humanos. Yo quiero pedirles, de verdad, y que incluso se soporten o se sustenten ustedes en esta virtualidad que nos hace a veces un poco anónimos, que participen todos. Las dudas son las que van a enriquecer esta clase. Yo estoy aquí para poder colaborar con ustedes, para poder apoyarlos, para poder ser una facilitadora en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en base a esas dudas que ustedes tengan, yo voy a poder fortalecer toda la estructura de la cátedra que les voy a dar. ¿Ustedes tienen acceso ya al programa de estudios? ¿Todos ustedes tuvieron acceso al programa de la clase de Derecho Constitucional? Sí, licenciada. Perfecto. Igual lo podemos colgar dentro del Classroom. El programa que tiene diseñada la facultad, que tiene diseñado la facultad para el área profesional en cuanto a Derecho Constitucional, tiene básicamente 6 unidades. Para los que tienen el programa van a poder ver también que las unidades tienen una bibliografía sugerida en términos generales. De esa vamos a hablar a continuación. Pero quiero básicamente que hagamos un repaso del contenido que van a tener estas unidades. La primera, que va a ser la unidad de Derecho Constitucional. La segunda, que es la unidad de Constitucionalismo. Con esto no quiero que nos vayamos a perder en los principios, que vayamos a confundir lo que es la Constitución, el constitucionalismo y el derecho constitucional. Son definiciones, conceptos, institutos que quiero que vayamos trabajando, pero entendiendo la particularidad que tiene cada una de ellos. Y así lo vamos a hacer en el desarrollo de cada una de las unidades. En la unidad número 3 vamos a trabajar la teoría de la Constitución. En la unidad número 4, la Constitución de Guatemala en particular. En el número 5, el poder público guatemalteco. Y en la unidad número 6, la estructura y organización del Estado de Guatemala. En el programa que tenemos para el desarrollo de la cátedra hay una bibliografía sugerida. Es obvio, pero no está de más recordarles que tenemos que tener nuestra Constitución. Les quiero rogar
que para el desarrollo de la cátedra y no lo tomen como una tarea. Quisiera que en esta primera clase lo puedan tomar como un ejercicio personal, que empiecen a leer su Constitución. Vamos a irla desarrollando poco a poco, pero quiero que la tomen y que todo lo que ustedes puedan tener como dudas, lo vayan escribiendo. No, insisto, no como un ejercicio de tarea, ni como algo impositivo para que en la próxima clase vamos a hablar de X o Y contenido de la Constitución. Eso va a ser en el desarrollo del programa. Pero sí quiero pedirles a todos que empiecen a leer su Constitución. Si quieren decir que esta es propaganda, igual, pues lo es, y bien vale la propaganda. Yo les recomiendo mucho esta Constitución, que es la editada por Alberto Pereira Orozco, la Constitución Política con un estudio conceptual. En principio es un desarrollo muy interesante el que hace el doctor Pereira Orozco de la Constitución, porque inicialmente les trabaja algunos conceptos que van a ser conceptos que vamos a utilizar en cátedra. Así que creo que nos puede ayudar también porque tiene un contenido académico antes de que iniciemos con el desarrollo de la norma constitucional. Por eso insisto, vale la publicidad, pero creo que a mí me va a facilitar mucho el trabajo con ustedes y a ustedes les va a ayudar mucho en el desarrollo de la clase. Aparte tiene algo que es bien particular y es de que a pie de página les hace anotaciones sobre el articulado que fue sujeto a reforma, con un pequeño desarrollo sobre las consideraciones de esta norma que fue reformada. Entonces, insisto, si ustedes quieren empezar, esa es una particularidad. Yo siempre que leo algo lo subrayo, lo escribo, lo utilizo físicamente. Así que si ustedes van a comprarla, sería bueno que con esta que van a empezar a leer, sea con la que arranquemos también en la clase, para que ustedes puedan ir haciendo anotaciones. Yo les comento, yo he sido particularmente docente de Derecho Administrativo, no en Universidad de San Carlos. He trabajado en el tema de preparación de privados. Es la primera vez que estoy en esta docencia en la facultad. Y cuando empiezo a dar la clase de Derecho Administrativo, y por eso les digo que les va a servir, hay alumnos que me dicen, licenciada, ¿y cuántas leyes tengo que comprar? ¿O cómo hago para empezar a estudiar las leyes? Entonces, yo les aconsejo, siempre tomen la Constitución y van a ver cómo cada artículo de la Constitución está desarrollado en una norma. A veces 2, a veces 3. Van a ir viendo también reglamentos. Y conforme ustedes van estudiando la Constitución, esto lo van a trabajar también más adelante en su programa de Derecho Administrativo, si ustedes tienen una buena base de Derecho Constitucional, si ustedes tienen una buena base desde la perspectiva de la clase de Teoría del Estado, al menos Derecho Administrativo, que es el que la mayoría de alumnos le tienen pánico, para ustedes va a ser muy fácil. Muy fácil. Quien maneja la norma constitucional puede manejar con facilidad toda la normativa de derecho administrativo, que es tan evolutivo, está siempre cambiando. Vamos a ver también en el desarrollo del programa, cuando hablemos de las ramas del derecho que se relacionan con el derecho constitucional, que yo les diría no hay ninguno. Todas se relacionan estrictamente con el derecho constitucional, pero particularmente el derecho administrativo. Por eso acá, que estamos hablando de generalidades de la cátedra, les podría decir que incluso estamos hablando de generalidades de lo que va a ser de aquí en adelante, el estudio que van a tener ustedes de las otras ramas del derecho que van a ir desarrollando en el transcurso de la carrera. Así que, por favor, compren su Constitución y los que ya la tienen, pues si no es esta, insisto, esta es una sugerencia porque creo que nos va a facilitar mucho el programa y empecemos a leerla para irla desarrollando, para que ustedes puedan irme lanzando preguntas, para que ustedes puedan irme lanzando temas que quieran también que podamos discutir en la cátedra. Esta Constitución no es comentada, estoy viendo algunas de las preguntas. Lo que tiene son esos apuntes básicamente de la reforma constitucional. Yo les voy a trasladar a ustedes un enlace para que puedan tener la Constitución política comentada y con anotaciones de jurisprudencia de la convencionalidad en materia de derechos humanos. No la aconsejo para el estudio de cátedra, y menos a ustedes que estamos iniciando con el estudio de derecho constitucional, porque es densa. Tomar el estudio de un
derecho constitucional a partir de un documento que es una constitución comentada, anotada, con jurisprudencia, con derecho comparado, es ponerlos a ustedes en una complicación adicional. Yo creo que con que trabajemos una constitución que no tenga mayores anotaciones, nos quedamos mejor. Si no nos podemos confundir, vamos a empezar a leer cosas que no han sido aún motivo de la carta. En ese sentido, yo les decía lo del tema de la Constitución, porque también vamos a utilizar como libros de referencia. Yo les voy a enviar un documento en donde va a estar el detalle de los libros, el de Derecho Constitucional, que es también del doctor Alberto Pereira Orozco. Este fue escrito también con el doctor Marcelo Pablo Richter. Esta es la segunda edición. Entonces, ustedes van a ver cómo la Constitución esta de la cual yo les hablo, pues tiene mucha referencia también al desarrollo de este texto. Creo que es básico, que desarrolla con una precisión muy, muy clara y muy del nivel del pregrado lo que es el derecho constitucional. Porque no los voy a poner en problemas para que ustedes tengan que estar adquiriendo ahora más libros, son varias las clases que tienen en el semestre. Yo les voy a estar enviando a ustedes el material didáctico de las clases que se van a desarrollar. La clase que se va a desarrollar el viernes, ustedes van a tener colgado en el enlace el texto que vamos a trabajar para el viernes. Y el viernes van a tener colgado el texto que se va a trabajar para el lunes para que ustedes puedan irlo teniendo con antelación. Pero insisto, eso no significa que ustedes no lean. Bien, ahora ustedes que son los alumnos de la modernidad, los alumnos de la conexión por internet y todo, no les cuesta absolutamente nada bajar libros de bibliotecas virtuales en donde hay contenidos que pueden utilizar para el desarrollo de la clase. Así que por favor hagan me consultan si pueden apagar la cámara. Yo les rogaría que no. Y les voy a decir por qué. Por el respeto que se merecen todos los demás compañeros que están sentados ahí recibiendo la clase y los que la tienen activada. Así que, por favor, insisto, yo tengo casi 4 pantallas para poder ver a los que están conectados. Entonces, sí les rogaría que puedan estar todos acá. No va a ser mucho tiempo. Alguien me decía, ¿cuánto dura la clase? Poquitito más que un partido de fútbol. Y les aseguro que todos se sientan a ver un partido de fútbol. Y les aseguro, pero ahí sí, sin temor a equivocarme, que esto les va a servir más. Así que, por favor, si podemos quedarnos conectados. Hoy va a ser de un esquema general de la cátedra. No vamos a entrar en detalle, vamos a ver solo generalidades, por eso voy a admitir algunas preguntas que tengan ustedes sobre esa generalidad y sobre algunos procedimientos que desde el día de hoy vamos a empezar a trabajar. Hay un libro también que va a ser, yo lo voy a estar citando en los documentos que les voy a estar enviando, pero si pueden acceder a él, es el libro de Vladimiro Naranjo Mesa, que se llama Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Los que definitivamente que tienen que conseguir este libro, que es el del doctor Pereira Orozco, van a ver que él cita mucho al doctor Vladimiro Naranjo Mesa. Él es un constitucionalista colombiano. Nosotros compartimos mucho dentro de nuestro sistema constitucional con el sistema que se tiene en Colombia. Entonces, en cuanto al desarrollo doctrinario, la temática que tiene Vladimiro Naranjo Mesa es bastante afín para el desarrollo de la cátedra. Nosotros tenemos dentro de la producción intelectual y de la genialidad que ha parido la Universidad de San Carlos al doctor René Arturo Villegas Lara. Este es otro libro que ustedes pueden acceder también. Es Teoría del Constitucionalismo. Para que, insisto, yo voy a estar enviando este material y dentro de los básicos, que serían 2, ya les mencioné, el del doctor Pereira Orozco, el del doctor Juan Francisco Flores Juárez. Ustedes están recibiendo con él, si no estoy mal, Teoría del Estado, ¿verdad? Ese es el libro Constitución y Justicia Constitucional, los apuntamientos.
¿Tienen alguna duda con el tema de la bibliografía básica que vamos a estar trabajando? Les digo básica porque dentro de los textos que yo les voy a enviar para el desarrollo de la cátedra, pues obviamente voy a utilizar algunos más. Pero no sé si tienen alguna duda con esto. Linda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dime. Fíjese Disculpe, ¿es indispensable la compra de los libros o podemos trabajar con las diapositivas? Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Los libros nos van a servir para desarrollar una cátedra, ¿cierto? El derecho constitucional es bien particular. Ustedes van a ir viendo en el desarrollo del curso por qué se los digo. Tiene una relación estricta, íntima e indisoluble con todas las ramas del derecho. Si ustedes quieren ejercer como abogados, si ustedes van a ser abogados, tienen que desarrollar las instituciones del derecho constitucional. Los libros no los tomen como libros para la clase, tómenlos como libros para el ejercicio de lo que ustedes decidieron que va a ser su futuro profesional, que es su futuro como abogados. Yo les diría, pues no se los puedo obligar, la cátedra y particularmente en San Carlos no es así, yo no los voy a obligar a ustedes a que hagan un libro, y tampoco les voy a mandar diapositivas porque van a ser parte del desarrollo de una herramienta educativa, ¿verdad? Las presentaciones que yo voy a hacerles a ustedes dentro de la clase. Pero obviamente también voy a desarrollar un resumen de todos esos textos para que ustedes puedan acceder a él. Pero de verdad, ustedes están en segundo año. Creo que es el momento, el mejor momento de su formación profesional en la universidad para que podamos tener ese punto de partida a desarrollar una biblioteca, a crear una biblioteca y a tener a libros que nos van a ayudar para estudiar todas las ramas del derecho. Voy a responder en concreto a tu pregunta. No es obligatorio. Tú vas a recibir documentación por parte mía como docente para que puedas tener todo el desarrollo de la cátedra, pero creo que sería importante. Si tú puedes tener acceso a adquirir los libros, no sé si estén en algún formato libre para que todos puedan tener disposición a él, pues yo igual voy a consultar con el doctor Pereira Orozco, no creo que así sea, pero si así fuera sería fabuloso que puedan tenerlos. Van a ver que vamos a tener algún problema acá con acceder a preguntas. Yo les pido que el que quiera hablar, que levante la mano para que yo pueda ver acá la manera en la que les voy dando la palabra. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Es obviamente la Constitución, les ruego, por favor, que tengamos con la que ustedes se van a sentir más cómodos. Y además también, aunque en este momento nosotros no vamos a trabajar derecho procesal constitucional, ni vamos a desarrollar en particular las instituciones de esta norma que les voy a requerir, necesito que tengan también la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Ese es un elemento importante que tenemos que tener siempre al lado de nuestra Constitución. Me atrevería incluso a decirles también las normas de rango constitucional, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento, así que la ley electoral y de partidos políticos no las vamos a desarrollar en este momento, pero en el desarrollo de la cátedra puede ser que nosotros vayamos a necesitar alguna referencia y es bueno que ustedes las tengan para que vayan apuntando en ellas y puedan ir viendo qué es lo que se necesita en el desarrollo de los temas que vamos a trabajar. ¿Alguna duda con esto? Linda, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que yo veo que usted nos está pidiendo mucho material y bueno, y sí es muy interesante tener todos esos libros para uno poder leer, ¿no? Sí. Porque es todo lo de la carrera, pero yo siento, bueno, ahorita en la pandemia muchos nos hemos quedado sin trabajo, ¿verdad? Y estamos tratando la manera de podernos superar, pero a veces el bolsillo no da. Yo siento, bueno, no sé, digo, ¿será que sí lo vamos a ocupar para uno poder invertir y tenerlo? Porque usted dijo ahorita en los últimos documentos que mencionó que tal vez no los vamos a ocupar, ¿verdad? Pero sí usted nos está sugiriendo para ya tenerlos, porque sí en un futuro nos va a servir. Vamos a concretizar en ese punto. Yo te pediría, y entiendo perfectamente bien lo que tú me dices en el tema de pandemia y me solidarizo con eso. Creo que para limitar este tema en cuanto al acceso a
a la literatura. Yo diría que Derecho Constitucional del doctor Alberto Pereira Orozco y Constitución y Justicia Constitucional del doctor Juan Francisco Flores. De preferencia. El libro de Naranjo Mesa no es necesario, de verdad, no hay problema. Insisto, yo les voy a estar enviando material en donde va a haber un desarrollo específico. Ok, muchas gracias, licenciada. No para ti, no hay problema. Yo entiendo, le repito, cuando empezamos en esta sesión virtual, que la complicación de que ustedes nunca hayan podido estar en las aulas de la universidad, o sea, es el segundo año, empezaron en pandemia, seguimos en esto. Me parece que alguien subió el libro de Najarro Mesa en digital ahí, si ustedes pueden ver en el Classroom. De verdad es un libro que les va a ayudar mucho. Van a ir advirtiendo, conforme desarrollemos la cátedra, algunas cuestiones que son diferentes, porque obviamente es otro país en el que él desarrolla su libro cuando hace citas o referencias jurídicas, pero en cuanto a la doctrina, es algo que se va a ajustar mucho a nuestro estudio. Yo pedí ya en la coordinación de la cátedra que me pasen el listado de todos los alumnos y junto con el material van a recibir un listado, van a bajar esta información de las páginas también, así que por favor no se asusten, para que lo podamos ir trabajando como una dinámica de clase. ¿Cuál va a ser esta? Una de las cuestiones más particulares, o uno de los puntos más particulares que nosotros vamos a estudiar en el desarrollo de la cátedra, es el derecho constitucional comparado. Las instituciones jurídicas, cómo se manejan en los diferentes sistemas políticos, y para no complicarnos la existencia, porque estamos en segundo año, vamos a trabajar solo las constituciones de América Latina. No nos vamos a meter a un estudio comparativo de otras latitudes, de otros continentes, tampoco de otras lenguas, para no tocar, por ejemplo, la de los Estados Unidos, porque además el sistema jurídico es distinto. Pero sí vamos a trabajar las de América Latina. Yo voy a tomar los nombres de todos para irles señalando en qué constitución vamos a ir haciendo ese estudio, conforme nosotros vayamos avanzando con el estudio del derecho constitucional guatemalteco, haciendo una comparación entre un sistema y otro. Me explico y es un ejemplo pequeño para que ustedes vean cuál es la dinámica. Por ejemplo, en Guatemala está dentro de la categoría de las garantías constitucionales y de defensa al régimen constitucional, la Corte de Constitucionalidad como un tribunal de jurisdicción privativa, que pues se encarga del resguardo de los principios y de la norma constitucional. En El Salvador, por ejemplo, no hay una Corte de Constitucionalidad. Lo que existe es en la estructura de la Corte de Justicia una sala de lo constitucional. Nosotros en Guatemala tenemos, por ejemplo, un sistema difuso en donde todos los entes del organismo judicial, bueno, de hecho, todos los operadores de justicia, todos los funcionarios públicos están obligados al cumplimiento de la Constitución. Pero en cuanto a su defensa en el área procesal, nosotros vemos que las acciones de amparo, por ejemplo, se pueden plantear en juzgados menores. En la ley de amparo se encuentra delimitada cuál es la jurisdicción y tenemos a la Corte de Constitucionalidad resolviendo en apelación todos estos procesos que se llevan en la jurisdicción ordinaria. Eso se llama control difuso. Al advertir estas instituciones, que insisto, nosotros vamos a ir estudiando en el desarrollo de la cátedra, ustedes leyendo constituciones de otros países van a poder iniciar con el estudio del derecho comparado. Por ejemplo, alguien que le toque la Constitución de El Salvador va a poder advertir esta diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a esta división de poderes que tiene, en cuanto a las instituciones, la Constitución, cuando entremos a ver qué es la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, y alguien me dirá, licenciada, esto es diferente en El Salvador, y yo espero que alguien me diga, licenciada, esto es diferente en Argentina, se regula de una manera particular. Les pongo un ejemplo también. En Argentina, para poder postularse al cargo de presidente, que eso ya está dentro de la organización del Estado, en el ejercicio del poder público, específicamente en el tema del organismo ejecutivo, quien quiera optar a ser presidente tiene que demostrar tener cierto nivel económico. Eso es algo que nosotros no advertimos en la Constitución de Guatemala. Van a ser esos detalles
los que yo necesito que en la cátedra nosotros podamos ir revisando, que lo volvamos algo pues permanente para que sea más fácil para ustedes poder ir advirtiendo todas estas instituciones en las diferentes constituciones y no entremos tan de lleno, tan de golpe a el estudio del derecho comparado. El derecho comparado ustedes lo van a ver en todas las ramas de las instituciones jurídicas, en todas las ramas del derecho. Así que no es al contrario, no es algo que sea ajeno al derecho constitucional, es algo que por principio se hace en derecho constitucional. Se los advertía cuando mencionaba lo de las constituciones que tienen, son las constituciones que traen apuntes o anotaciones con citas jurisprudenciales o con doctrina, que esas les pueden complicar más. Yo creo que hasta ahí, para el momento en el que nosotros estemos iniciando con el curso, creo que no deberíamos de ir hasta ahí. Otra de las observaciones particulares. Dentro de la estructura de cómo se diseña una ley, Guatemala atiende de manera particular, y vamos a ver si me logro explicar acá, a una división particular que es libro, título, capítulo y sección. Si alguien tiene por ahí algún código, cualquiera de los con los que haya podido estar estudiando en los últimos días, van a advertir que esa es la división de cómo el legislador, las diferentes comisiones y los diferentes organismos legislativos en la historia, han legislado en Guatemala. Es la estructura, digamos, de los cuerpos normativos. La estructura advierte a libro, título. A ver, los libros se dividen en títulos. Los títulos, a su vez, se dividen en capítulos y los capítulos, a su vez, en secciones. Y ya en las secciones ustedes ven el desarrollo del articulado. Por ejemplo, yo les pedí que ustedes tomaran por ahí un código, pero si vemos, por ejemplo, el Código de Comercio en Guatemala tiene el libro primero, que es el de los comerciantes, el libro segundo, que es el de las obligaciones, el libro tercero de las cosas mercantiles, el cuarto de las obligaciones, y dentro de cada libro ustedes van a ver el desarrollo de los títulos. El libro primero tiene 2 títulos. El título primero tiene 12 capítulos. Y ya no les desarrollo más de las secciones porque nos quedamos hablando del Código de Comercio. En el caso de la Constitución Política, para todos ustedes que tienen que empezar ya esta semana con la lectura de la Constitución, van a advertir que no vamos a encontrar libros. Para los que empiecen a leer y me digan, mira, licenciada, ¿y en qué libro? No. La Constitución Política de la República de Guatemala no tiene libros. Empezamos con el desarrollo a partir de títulos. Les pido, por favor, hagan una lectura bien profunda del preámbulo de la Constitución. La vamos a desarrollar en la próxima cátedra. Y que puedan, para iniciar con la lectura de la Constitución, a entender la división de los títulos de la Constitución. Nosotros vamos a tener el título 1, que es la persona humana, los fines y los deberes del Estado, que únicamente tiene un capítulo. El título 2, que nos va a desarrollar los derechos humanos, y en el contexto de los derechos humanos una serie de capítulos, el desarrollo entre los derechos individuales y los derechos sociales, en el capítulo 1 y 2, y luego los deberes y derechos cívicos y políticos, la limitación a los derechos constitucionales, y con eso cerramos el título 2, que es el que se refiere a los derechos humanos. Luego, ya en un desarrollo más a profundidad de la clase, vamos a ver el título tercero, que es el Estado, el título 4, que desarrolla el poder público, el título 5, que es la estructura y la organización del Estado, el título 6, con las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional, que es donde les digo, necesito que tengan su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. El título 7, que se refiere a las reformas a la Constitución, y el título 8, que tiene las disposiciones transitorias y finales.
Es un cuerpo normativo muy ordenado, muy lógico. Así que si era una de las advertencias básicas para ustedes, acá no vamos a encontrar una división por libros. La Constitución entra directamente luego del preámbulo al desarrollo normativo a través de títulos. Así que pues yo les aconsejo que vayan haciendo este estudio en base a esa división de los títulos. Yo quiero que para nuestras primeras clases nosotros tengamos claridad, podamos diferenciar y definir las instituciones que vamos a desarrollar en la cátedra. ¿Qué es una constitución? ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué es el constitucionalismo? Las figuras que rigen a cada una de ellas, que ustedes puedan definirlas y advertirlas con una claridad, ¿verdad? Ese es parte del objeto y de la función que se nos está planteando también en la unidad 1, que es la que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Que podamos nosotros con esta claridad en la definición del derecho constitucional, el constitucionalismo y la Constitución, determinar cuál es el campo de acción en general, en particular y en base al derecho comparado de lo que es el derecho constitucional. Yo lo que les planteo a ustedes es que no podemos partir del estudio o al estudio del derecho constitucional sin que nosotros tengamos claros dos principios que son fundamentales en todo orden constitucional. Y estos principios fundamentales son, primero, el de la libertad y segundo, el de la autoridad. La libertad que nos asiste a todos los ciudadanos dentro de un Estado y la autoridad que nosotros, en el ejercicio de esa libertad, en el ejercicio de ese poder público, le delegamos a los funcionarios públicos. Ellos están investidos de esa autoridad porque nosotros se las estamos delegando. Así que con esta lectura de estos textos a los cuales yo les estoy sugiriendo y del desarrollo de la lectura a conciencia y detallada de la Constitución, tenemos que partir de esos dos principios y siempre ténganlos presente. ¿Qué es lo que yo voy a advertir en la lectura de los textos y qué es lo que voy a advertir en la lectura de la norma constitucional? Estos dos principios. Primero, la libertad. Y la libertad que tengo yo. No puede existir un constitucionalismo que se respete si el ciudadano no tiene libertad. Y obviamente, si con el reconocimiento de esa libertad, él delega la misma, o delega ese poder que le da esa libertad en los funcionarios que son los que integran las instituciones, que a su vez integran el Estado. Eso lo vamos a ir desarrollando. No es para que en la primera clase ustedes se asusten con esto, pero sí es importante que tengamos claro eso. Yo creo que va a ser también muy interesante que ustedes puedan apoyarse, así como yo me quiero apoyar de la clase de teoría del Estado, que ustedes puedan apoyarse de la clase de Derecho Constitucional para su clase de teoría del Estado. Porque la base de un Estado es su norma. Y la norma superior de un Estado es la Constitución. Así que en la medida en la que ustedes vayan compenetrándose, vayan entendiendo de mejor manera las instituciones que se encuentran contenidas en la norma constitucional, los principios que integran la norma constitucional, ustedes puedan tener una mejor comprensión del Estado en esa cátedra de teoría del Estado. No olviden, esto también es parte de todo lo que vamos a desarrollar, que el derecho constitucional forma parte de las instituciones del derecho público. Ojo acá con un tema, porque parte de la discusión que he tenido en algunas otras cátedras es, bueno, vamos a ver, y entonces el derecho privado, ¿cómo está su relación con el derecho constitucional? Hablamos del derecho constitucional como parte del derecho público, pero la Constitución, en la Constitución se rigen también todos los derechos y principios, particularmente del derecho privado. Así que esta observación es básicamente con fines didácticos. El derecho constitucional es parte del derecho público
es el derecho que regula el sistema de gobierno, la formación de los poderes públicos, la estructura de los poderes públicos, las atribuciones de estos, las declaraciones, los derechos y las garantías de todos los habitantes en una sociedad. Yo quiero que cuando ya tengamos la capacidad por parte de todos ustedes de advertir esa diferenciación entre constitucionalismo, constitución, derecho constitucional, nosotros podamos hacer un desglose de las definiciones y con esto ir desarrollando poco a poco una definición de lo que es el derecho constitucional. En ese desglose de estos elementos que configuran estas definiciones, yo les aseguro que vamos a poder tener un mejor estudio de todo el contenido programático. Vamos a estudiar los principios del derecho constitucional, que son los que rigen el sistema que tenemos en Guatemala, el principio de la supremacía constitucional. Nosotros tenemos a la Constitución como nuestra norma magna, como nuestra norma suprema. Me imagino, ya lo han de haber visto ustedes en el primer año, cuando les explican la pirámide de Kelsen sobre el ordenamiento jurídico. Yo no voy a manejar el tema de la pirámide de Kelsen, creo que son principios que han sido mejor desarrollados por tratadistas más modernos, por estudiosos del derecho más modernos. Igual podemos desarrollar algo de esto, pero en cuanto al principio de la supremacía constitucional, dentro de los principios que inspiran al derecho constitucional, yo pretendo como docente que ustedes puedan advertir todo este desarrollo normativo. A la Constitución como norma superior, a las normas ordinarias como un reflejo del desarrollo de los principios constitucionales, a las normas reglamentarias como aquellas que dan las bases de procedimiento a las normas ordinarias, quién está autorizado según la norma constitucional para el estudio, autorización, desarrollo e implementación de cada una, tanto de las ordinarias como de las reglamentarias y de las normas individualizadas. Vamos a trabajar el principio dentro del desarrollo del derecho constitucional, del control político y del control judicial, cómo la Constitución dota a todo el ordenamiento jurídico de esas atribuciones, de esos mecanismos, de esos procedimientos, para que todos los actos de gobierno, pero también todas las actividades de los ciudadanos en este país tengan control. El control político y el control judicial. Ojo que cuando les hablo del control político, les estoy hablando de los tres organismos del Estado, como en esa relación interorgánica que existe entre el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial, existe un control político. Ustedes van a tener la posibilidad, con el desarrollo de la clase, de advertir dónde están ese tipo de controles en la norma constitucional. Y vamos a trabajar también dentro del principio del control, el control judicial, ¿va? Que es el que permite la preeminencia de todas las normas constitucionales en un sistema jurídico como el nuestro. El principio de limitación, esa máxima que dice que tú tienes derecho, pero que tus derechos encuentran límites en el derecho de los demás. Como en la norma constitucional, este principio de limitación se encuentra consagrado en función del respeto al bien público y el respeto también a los derechos de los demás. Todo esto lo vamos a advertir, como les digo, en el estudio de la doctrina de la norma constitucional, el principio de razonabilidad, de funcionabilidad y el de estabilidad. Vamos a ir teniendo los desarrollos específicos, las pausas específicas, para que ustedes conozcan, por ejemplo, en el principio de estabilidad, cuáles son los mecanismos para la reforma constitucional, cuáles son los mecanismos para la iniciativa que existe en cuanto a la reforma constitucional, que son docentes que gozan de esta iniciativa. No sé si hasta ahora tengo alguna duda de parte de ustedes para el desarrollo de las unidades. Si tengan algo en particular, pues yo creo que es el momento para que me lo puedan trasladar. Sí, Marielos. Linda, perdone, fíjese que con Classroom
nos compartieron un link como para agregarnos a otra clase, pero a mí no me deja agregar. O usted va a seguir compartiendo donde usted aparece asignada ahí. Creo que el día de hoy, y tomando en cuenta que faltan 3 minutos para las 8, sí. O sea, ahorita no podría agregar a alguien más. No. Yo le digo en Classroom, en la clase, para cuando usted comparte información. Uh-huh. Porque ahí no nos aparece nada en su perfil en la clase de usted, no que solamente como de la facultad nos compartieron algo con el link para ingresar a la clase. Te entiendo ahora, Marielos, y te agradecería que la próxima me pongas tu cámara. Tienes un nombre bien bonito, así que te podemos ver. Ahí está. Oh, no, es que fíjese que como si tenía problemas con mi internet, por eso la apagó un ratito. Está bien. Sí, mira, yo voy a implementar algunos mecanismos. La verdad es que es complejo por la cantidad de alumnos, pero vamos a tener una coordinación en la cátedra que me pueda apoyar para trasladarles a ustedes la información. Yo les voy a trasladar a ustedes un número específico, hago la observación, no es mi número personal, ni mi número profesional, va a ser un número específico para que tengamos un chat de cátedra y si hay alguna duda, yo les pueda contestar en un chat de WhatsApp, que creo que es un mecanismo mucho más rápido que los correos, lo que pasa es que somos muchos, ¿verdad? Sí. Entonces, es difícil contestar tantas interrogantes. Sí, yo tenía curiosidad porque de los demás cursos, como que se automáticamente nos llegan los links a los correos electrónicos, entonces del correo electrónico uno ya ingresa y va uno a Classroom, si publican algo en Classroom o algo. Sí, eso me estaba hablando la coordinadora de la clase del semestre, hace un rato. No sé qué pasó. Yo generé el enlace, lo envié para que ellos pudieran trasladárselo a todos ustedes. Vi que en el correo de la clase hubo comentarios. Hubo alguien que dijo si al clicar el enlace regresaba a ese Classroom. Es en la ventana superior izquierda, si no estoy mal, donde dice Meet, unirse a la clase. Creo que tal vez eso generó algún inconveniente. Yo igual voy a tratar, para responder a tu pregunta, Marielos, de que la información les llegue por todos los mecanismos posibles. Si lo pueden subir al Classroom, si lo pueden enviar por el correo institucional que creó la facultad para la sección y la clase, o si lo podemos trasladar a través de este número que yo les estaré dando el viernes, para poder enviarles ahí libros, que igual cuando yo les envíe algún material les voy a decir, este es de lectura obligatoria porque va a ser sujeto de evaluación. Este es para que si usted lo puede imprimir, hay convenciones internacionales que dicen que ustedes pueden utilizar esos libros si son para fines académicos, que ustedes lo puedan tener como parte de una biblioteca. Y los jóvenes como ustedes manejan más las bibliotecas virtuales, yo todavía soy de las que leen con olor del papel. Así yo prefiero también con olor a papel porque, bueno... Además las anotaciones, pero miren, insisto, este es un tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, aquí es lo que a ustedes les haga más cómodo. Lo que tenemos que hacer es que todos nos podamos ambientar a estos dispositivos, ¿verdad? A estas plataformas y que podamos generar el mayor número de información de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes. Les insisto, yo lo que pretendo acá es ser una facilitadora hacia ustedes de la información, también una facilitadora obviamente del contenido de la cátedra y eso sí, alguien muy incisivo con el requerimiento de los requisitos curriculares. Yo quisiera que esto fuera más amplio. Para mí, una clase de un semestre de Derecho Constitucional, hay maestrías de Derecho Constitucional. Entonces es muy poco. La virtualidad nos complica mucho más, es muy, muy complejo dar una clase con 190 personas conectadas. De verdad que no puedo ver en todas las pantallas quiénes son. Me encantaría poder tener una clase presencial para poder tener esa inmediación con ustedes, pero insisto, sepan que en la medida en la que nosotros podamos desarrollarlo pues en la virtualidad, así lo estaremos haciendo. Gracias. Yo quiero dejar para el inicio de esta lectura que ustedes van a tener de la Constitución, primero, por favor, lean el programa. El programa es solo las generalidades de lo que nosotros como docentes tenemos que cubrir con ustedes. Pero eso no significa que en el desarrollo del programa podemos darles ciertos matices a la cátedra y podemos darles esas cápsulas que son las que uno siempre va pescando. Yo creo que una cosa importante es que ustedes puedan tener esta retroalimentación
vivencial, digamos, de lo que es el ejercicio como profesional, de lo que es también el ejercicio en la cátedra, y en todo el desarrollo que nosotros hemos tenido como abogados de lo que es la norma constitucional. No es lo mismo, de verdad, el que ustedes lean la Constitución a la sensación de presentar una acción constitucional de amparo. Esperar una resolución, el saber cuál es la respuesta que se les da, el antes de diseñar una acción constitucional de amparo, ustedes poder revisar la Gaceta Constitucional de la Corte, entender cuál es la jurisprudencia que se ha generado de parte de la Corte, leer jurisprudencia de los organismos internacionales. Recuerden lo importante que es también el enlace, es el garantismo que tenemos a través de la convencionalidad internacional que Guatemala tiene que respetar. Yo lo que quiero pedirles a ustedes cuando inicien la lectura de la Constitución, y es particular porque en realidad es más que todo una petición personal, o sea, hacia ustedes mismos, es que se cuestionen en principio por qué es que importa el estudio de la Constitución. ¿Por qué creen ustedes que leer la Constitución, que estudiar la Constitución es importante? ¿Y por qué, de hecho, en este momento de sus estudios en la carrera para ser abogados, es importante leer la Constitución? Yo les puedo decir, y los que compren este libro de Pereira Orozco, a mí me llamó mucha la atención que él iniciara su parte académica o la parte doctrinaria, digamos, de esta presentación de la Constitución, precisamente con esa pregunta. Y dije, me cautivó tanto a mí que quisiera trasladársela a los alumnos para que ellos se hagan esa misma interrogante. ¿Por qué es tan importante el estudio de la Constitución? Yo les puedo adelantar con parte de lo que desarrolla él. Es un pacto político. ¿Dónde está el secreto del estudio de la norma constitucional? ¿Cuál es el kit del estudio de la Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución y para qué sirve el estudio de la Constitución? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la razón de ser de la Constitución? ¿Cuál es el valor de la Constitución? Yo no les voy a decir hace cuántos años, pero sí fueron muchos. Estudié Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Todavía recuerdo hasta el color de la pasta del libro del licenciado Gerardo Prado que nos da Teoría del Estado. Y una de las cosas que me encantaba de las dos clases de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado es que sentía que el tiempo no alcanzaba y que me iba a mi casa con ganas de seguir leyendo y de encontrar otro texto y de buscar si la Constitución decía esto, dónde se desarrolló, en qué norma, qué hay de derecho internacional, en derecho comparado, qué hay en cuanto a la convencionalidad. Yo sé que tal vez no todos ustedes, o que no a todos les va a dar ese particular interés la Constitución, pero a los que sí lo tienen, que puedan iniciar la lectura de la Constitución haciéndose esas interrogantes. A los que no les interesa, desde el punto de vista personal, porque les decía, esa va a ser una interrogante personal para iniciar con la lectura, déjenme que les diga como abogada que el que no entiende derecho constitucional, que el que no conoce las normas, los principios y las instituciones que se encuentran contenidas en la Constitución, difícilmente va a poder entender el desarrollo de la normativa ordinaria. Es fundamental para el estudio, eso sí lo vemos desde el punto de vista de ley, ¿verdad? De que tenemos un contenido normativo. La interrogante que yo les digo que se planteen al momento de leer la Constitución va más en un sentido axiológico, en un sentido de valores. Cuestiónense ustedes, como estudiantes de Derecho, ¿no? ¿Por qué es que esto es importante? Y creo que le va a dar un sentido distinto al estudio de la norma. Nosotros vamos a estar viviendo en el desarrollo de este semestre de algo que es muy particular y que desde mi punto de vista creo que es valioso para que lo podamos trabajar en clase. Y hago una acotación en la cual quiero ser muy puntual. El desarrollo que vayamos a hacer de esto que les voy a plantear, además de que cada uno va a tener una constitución de un país latinoamericano para poder irla trabajando como derecho comparado, es que vamos a ir llevando de la manita el desarrollo legal
desde la perspectiva constitucional y en norma ordinaria de los procesos de las distintas instituciones, de los procesos de los cambios en las distintas instituciones que se van a dar este año. Quisiera saber si alguien tiene por ahí más o menos o entiende por ahí a qué me refiero con los cambios que se van a dar en las distintas instituciones del Estado. No veo manitas levantadas. ¿Alguien que quiera mencionar? Sí, licenciada, está la Contraloría de Cuentas, Fiscal General, PDH, que es lo que me acuerdo ahorita. A eso me refiero. Cuando nosotros hablamos de todas las instituciones que se encuentran plasmadas en la Constitución como parte de la estructura del Estado, están las que la compañera acaba de mencionar. Viene cambio en la Fiscalía General de la República, viene cambio en la Contraloría General de Cuentas. Nosotros tenemos en el lado del Ministerio Público al órgano encargado de la persecución penal pública. Tenemos por el lado de la Contraloría General de Cuentas al órgano encargado de la fiscalización de los fondos públicos. Los dos ejercen control, uno desde la perspectiva de la persecución penal y el otro desde la perspectiva del resguardo del erario público y de la función de los funcionarios públicos. La Contraloría General de Cuentas, dentro de su esquema, no solo se encarga de verificar el cumplimiento en la ejecución del presupuesto, se encarga también de verificar el trámite y los mecanismos que utilizan los funcionarios públicos para la ejecución del erario. Y va a ser particular porque ustedes lo van a vivir, lo van a estar viendo de primera mano. Lo que a mí me interesa es que todo esto que ustedes vayan viviendo lo puedan entender desde la perspectiva de la norma constitucional. Viene cambio también en la Procuraduría de Derechos Humanos. Y yo esperaba que me mencionaran algo que pues desde nuestra alma mater. Viene también el cambio en la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos. Tenemos cambio en la rectoría. Si hay un órgano políticamente dinámico y del cual nosotros podemos aprender muchísimo, es en la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario. La integración que tiene el Consejo Superior Universitario. Eso sí se los planteo desde la perspectiva de la universidad, no solo como nosotros lo sabemos, y es una cantaleta que a mí me dieron todo el tiempo y de la cual me siento también profundamente orgullosa. Sí, la única universidad pública que hay en el país. Alguien que tenga su micrófono abierto, me parece que ahí si pueden cerrar. La Universidad de San Carlos tiene más de 70 sillas, digámosle así, en puestos directivos del Estado. El que nosotros logremos entender el proceso para la rectoría, el proceso en las decanaturas, porque pues, los decanos forman parte del Consejo Superior Universitario, también hay un delegado de los claustros docentes de cada decanatura, hay un delegado de los colegios profesionales de las decanaturas, pues obviamente de las ramas de cada una de las decanaturas, que es de San Carlos, obviamente, y hay un representante por los estudiantes. Es un cuerpo bastante amplio, con una representatividad muy fuerte. Les repito, más de 70 sillas en distintas instituciones del Estado. Les puedo mencionar dos. Nosotros tenemos como universidad un delegado ante la Junta Monetaria, que se encarga de ver toda la política macroeconómica del Estado. Y ahí vienen dos puntos. En donde se regula, por ejemplo, los temas sobre la organización y la renta estatutaria que recibe la Universidad de San Carlos en la Constitución Política. En donde se regula, por ejemplo, la Junta Monetaria en la Constitución Política. Aquí es donde se regula que hay un representante de San Carlos en la Junta Monetaria, que hay un representante de San Carlos en la Corte de Constitucionalidad, que hay un representante de San Carlos en la Junta Directiva del ICS. Hablándoles básicamente de tres instituciones. ¿Dónde se regula, por ejemplo, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? En la norma constitucional. Conforme nosotros vayamos ahondando en el estudio de cada uno de los artículos y de cada una de las instituciones que rigen el derecho constitucional, de cada uno de los conceptos, como les decía al principio, aprender a definir la diferencia entre constitución, constitucionalismo, derecho constitucional,
y todo lo que se integra y todo lo que significa el ejercicio de las libertades que tenemos como ciudadanos y todo lo que significa este ejercicio también del poder que nosotros delegamos a los funcionarios públicos y todo lo que significa esa estructura del poder en las distintas instituciones del Estado. Ojo, esto aparte de hablar de los tres organismos, del organismo ejecutivo, del organismo legislativo y del organismo judicial, entender a toda esa institucionalidad que es la encargada del ejercicio del poder público. Es parte de mis metas. Quiero que nosotros estudiemos esto, que entendamos cómo la Constitución protege esos derechos fundamentales que tenemos los guatemaltecos. Y no necesariamente solo los guatemaltecos, todas las personas que habitan en este país, y cómo la Constitución nos da esa estructura del proceso político y de la estructura de todas las instituciones que existen en este país. Vamos a estudiar su parte dogmática, su parte orgánica y lo que algunos tratadistas han dado también por definir como su parte práctica. Obviamente, trabajando uno por uno, paso a paso. Les pido, por favor, no se asusten por el contenido doctrinario, pero tampoco se limiten. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los que ponemos los límites somos nosotros. Yo sé, la mayoría de ustedes pues han de trabajar o tienen algunas otras actividades. No somos, en el caso de la jornada nocturna particularmente, estudiantes a tiempo completo. Algunos tienen que trabajar y que desarrollarse en otras cosas. Yo esperaría que la mayoría de ustedes en el desarrollo de su trabajo tengan alguna relación con derecho, tengan alguna relación con las ciencias jurídicas, para que esto también les sirva y lo puedan aplicar. Los invito, y se los digo como un ejercicio personal, a que empiecen a sentir amor por lo que están estudiando. A mí una vez alguien me preguntó, ¿usted estudió para ser abogada? Y le dije, no, yo nací para ser abogada. No me considero de las personas que se quita el tacuche y dice, aquí se quedó. No, y no lo veo como una obligación, lo veo como algo de mi personalidad, algo que disfruto, y como lo disfruto, por eso es que lo vivo. Si ustedes pues no tienen todavía ese sentimiento y lo van a ir desarrollando, pues de verdad que me gustaría mucho ser parte de ese proceso, poder acompañarlos dándoles lo que conozco, que es esto, es el estudio del derecho. Hoy particularmente, y por la invitación que tenemos desde las autoridades universitarias, específicamente en el derecho constitucional, los invito a que lean siempre lo que sea. En el proceso de la lectura, ustedes van a ir aprendiendo a discriminar qué es lo que les sirve y qué es lo que no sirve. Yo sé que ahora la mayoría de cosas pues se leen en plataformas, pero con esta invitación a la lectura, de verdad que los quiero invitar a hacer algo más allá de la lectura. Los quiero invitar primero a ser críticos y segundo, a ser escépticos. ¿Qué significa esto? No crean todo lo que leen, cuestionen todo lo que leen. Busquen 1, 2, 3, 4 referencias. Como cuando nos enfermamos y nos dice el doctor, así yo creo que tiene tal cosa, y ¿qué es lo primero que les dicen? Busque una segunda opinión, busque una tercera opinión, porque se trata de nuestra salud. Acá se trata también de nuestra salud, pero de nuestra salud académica y de nuestra salud en base a los principios que vamos a ir formando como profesionales del derecho. Un abogado no se puede quedar con una historia. Cuando ustedes se sientan y escuchan a un cliente, van a escuchar lo que el cliente quiere que ustedes sepan. Pero ustedes tienen que indagar y tratar de desentrañar en esa necesidad que les está planteando el cliente, qué fue lo que en realidad pasó. Muchas veces, obviamente, ellos no conocen las instituciones de derecho y ustedes van a tener que tratar de investigar un poquito más. Lo mismo pasa, en principio, en la cátedra. Si ustedes aprenden a hacerlo, en el estudio del derecho en el que tenemos ahora acceso a través del desarrollo del derecho constitucional y que lo van a tener en las demás clases, van a ver que se les va a hacer mucho más fácil cuando ya estén graduados y tengan que sentarse a cuestionar esto en su ejercicio profesional. Un alumno en una oportunidad, yo examinaba privados,
cuando vean la clase van a ver por qué ya no seguí. Pero en otra universidad, un alumno pues perdió y estaba algo molesto, ¿verdad? Porque había perdido el examen y yo le dije, siéntate, vamos a conversar. Yo creo que puedo decirte cuáles fueron los puntos en donde pues tu exposición tal vez no estuvo tan cómoda, ¿verdad? Entonces él me decía, pero es que ¿cómo regreso ahorita a mi casa? En esa universidad en particular el acceso o el derecho para acceder a un examen privado vale lo que nos vale a nosotros los 5 años en la universidad y un poquito más. Entonces, se podrán imaginar su malestar. Entonces me decía, es que, ¿cómo le voy a decir a mi papá y a mi mamá que yo perdí en privados y tuve que pagar esto y las clases? Y yo le dije, ¿cómo vas a hacer el día que salgas de una audiencia y le digas a tu cliente, no supe qué responder? No supe qué decirle al juez. O no sé qué plasmar en un memorial. Yo creo que lo mejor es que nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en este momento como alumnos. Ustedes están en una posición privilegiada porque están en la posición de aprender para luego llegar a un ejercicio que sea con prestancia, con conocimiento, que ustedes se sientan orgullosos porque lo que están plasmando es un conocimiento integral. Yo insisto, esa es mi meta, eso es lo que considero que debería ser la función como docente, el poder cerrar este curso ya cuando termine el semestre, teniendo la confianza, la certeza y la convicción de que ustedes van a tenerle amor a la norma constitucional, al estudio de la norma constitucional, pero más que eso, que también es una meta personal, que ustedes entren, por ejemplo, a su clase de Derecho Mercantil, con su Código de Comercio y la Constitución. Porque no hay una norma ordinaria que no tenga sustento en la norma constitucional. Y ahí van a poder ustedes advertir cómo es el desarrollo normativo y cómo ustedes pueden defender todas estas instituciones en base, obviamente, a todo lo que les mencionaba anteriormente, a los principios, a todo aquello que rige, a la norma constitucional, desde el desarrollo de las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias, y como una norma ordinaria, por muy bien desarrollada que esté, no puede violentar los principios y garantías que se encuentran plasmados en la Constitución. Yo por el día de hoy voy a dar por finalizada esta clase, rogándoles de verdad 1000 disculpas si hubo algún problema con conexiones. Por favor, denos la oportunidad, no es lo mismo, ¿verdad? Ir a la clase y decirles, aquí están todas sus copias, si gusto saludarlos, podemos entrar y salir. Aquí la virtualidad, la conectividad, pues nos va a generar de pronto algún tipo de complicación, pero ustedes son estudiantes universitarios de Internet, empezaron así el año pasado, es lamentable. Yo espero de verdad que las disposiciones que tienen que ver con los temas de salud nos permitan, si no todos los días, por lo menos algunos de estos, poder tener clases presenciales. Para mí va a ser un honor poder conocerlos personalmente, que podamos conversar de esa forma sobre la norma constitucional, sobre el derecho constitucional, y pues que podamos tener esa interacción que por más que queramos, pues no nos da la virtualidad, ¿verdad? Así que les agradezco a todos por haber asistido a la clase. Vamos a generar estos mecanismos, los vamos a estar comunicando. Yo voy a pedir que les cuelguen a ustedes en el correo esta dirección para que podamos tener las dudas, el enlace también del WhatsApp, y solo les pediría moderación, atención y especialización, que las preguntas pues sean dirigidas a lo que vamos a estar desarrollando en la cátedra, y eso, de verdad hay una técnica que desarrollaban los griegos que se llamaba la mayéutica. Lamentablemente en la virtualidad es muy difícil de trabajar, pero la mayéutica es el desarrollar una clase a partir de las preguntas. Yo creo que ahora, por ser la primera, es complejo. Vamos a hacer desarrollos doctrinarios dentro del programa, y cuando avancemos en el desarrollo doctrinario, una de las metas también es que podamos tener una clase así, que no sea a partir de acá únicamente, sino que sea a partir de allá, de donde están ustedes, que venga este desarrollo de la clase. Así que les agradezco mucho y
será el último momento si tienen alguna consulta para poder ya desconectarnos del enlace. Licenciada, muy buenas noches. Perdone que la interrumpa. Respecto, dice que aquí en el chat de ahorita del enlace, mandaron un libro. ¿Ese libro es el que se apega a lo que usted necesita para que estudiemos, Lila? Solo dime el nombre, Ahorita se lo que digo. no tengo el enlace acá. Se De verdad, llama Vladimir Naranjo Mesa, Teoría Constitucional e Institución Política, novena edición. a ver, yo no sé si lo pudiste abrir, ¿no? Si te vas a dormir más tardecito y le quieres dar una ojeadita, Vladimiro Naranjo Mesa tiene, incluyendo el índice de materias, 733 páginas. No te vayas a complicar. La compañera, creo que fue Emily, no recuerdo quién, preguntó si era obligatorio. Si lo puedes comprar, si está en tu posibilidad tenerlo, es un libro muy completo que te va a ayudar, porque además habla de instituciones políticas, te va a ayudar para la clase de teoría del Estado. No es solo para derecho constitucional, pero no es un libro obligatorio. Aquí van a encontrar mucho desarrollo del programa, y es un libro de verdad muy, muy bueno. Los va a agarrar de la manita porque así es como escribe Naranjo Mesa, pero no es obligatorio. Si lo puedes descargar y leer, perfecto. Ok, bueno, entonces buenas noches a todos. Muchas gracias por su conexión. Nos vemos el viernes. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz Gracias. noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Licenciada, yo tenía una duda. Se están desconectando todos, pero dime. ¿Será que usted no podría hacer un documento con el nombre de los libros y las leyes que posiblemente vayamos a usar para poder comprarlo? No, lo tienes que comprar con mucho gusto. En el programa está la bibliografía sugerida por la coordinación, pero con mucho gusto yo se los hago llegar al chat que hay en el Classroom. Muchas gracias, licenciada. Y no tiene ningún costo, no hay problema. Feliz noche, licenciada.